Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de The Coach's Voice en español. Los saluda Luis Fernando Restrepo. En nuestros espacios, como en todos nuestros productos editoriales, nos centramos en la figura de entrenadores que han dejado su impronta táctica en el mundo del fútbol. Uno de ellos es el español Unai Emery, quien pasó de ser un jugador que trasegó mayoritariamente la segunda división del fútbol de su país a ser un entrenador con una carrera enmarcada por el éxito. Y ojo con esto, con la transformación de clubes en España, Rusia, Francia e Inglaterra. Emery tiene su hoja de vida un ascenso inédito en España con el Almería, ha sido 3 veces ganador de la Europa League con el Sevilla, una vez con el Villarreal, ganador de la Liga y las Copas francesas, y un hombre que volvió a poner a un tradicional inglés como el Aston Villa en los primeros lugares de la tabla de la Premier League y en la disputa de eventos internacionales. Pero ¿de dónde viene tanto éxito, tanta resiliencia y tanta ambición? Álvaro Romeo es periodista deportivo con énfasis en fútbol internacional, quien nos acompaña como de costumbre acá en el podcast de The Coach's Voice en español para conocer de qué está hecho el manual de éxito de Unai Emery. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, es un placer estar aquí contigo. No, y como siempre, eres más que bienvenido para adentrarnos en la filosofía y en los aspectos inéditos de estos hombres que llegan al tope del fútbol a nivel mundial. Precisamente, ¿cuáles son esos aspectos que han llevado a Emery a que se adapte y sobre todo que realice buenas campañas en diferentes ligas, donde llega, deja su impronta? Evidentemente, capacidad camaleónica tiene porque empezó en el Lorca y ha terminado en la Premier League. Quiero decir, ahí ha habido un viaje y además es que lo has sabido describir tú muy bien. Yo creo que una de las claves de Unai Emery, que no es un entrenador que se case con un sistema o un estilo en concreto, es que ha sabido entender cómo tenían que jugar todos y cada uno de los equipos en los que ha estado. O sea, antes de proporcionar un sistema de juego a sus jugadores, identifica cómo tiene que jugar su equipo. Unai Emery ha tenido que variar cosas y hacer ajustes, no solo en función de los jugadores que tenía, sino también en función de la liga en la que estaba. Y en concreto en Inglaterra tuvo que adaptarse al ritmo de los partidos. Pero mejor conocer el currículum de Unai Emery a través de sus palabras en esta entrevista que grabó con The Coach's Voice. Bueno, he conocido la liga francesa, 2 años, he conocido la liga inglesa, la que más conozco lógicamente es la liga española, y también pues, son experiencias muy buenas, con otro idioma, con otras culturas, con otras maneras también en momentos puntuales de ver el fútbol, de vivir el fútbol, y eso también al final pues, bueno, te da una riqueza interior. Lo que sí tiene la liga inglesa, yo creo que es un nivel muy alto de un componente físico que también es necesario. O sea, ahí además de, cuando hablamos de lo táctico, lo técnico, lo psicológico, en este caso el aspecto físico también tiene mucha importancia, ¿no? Álvaro, pero hay un aspecto que a mí en lo particular me llama la atención. Unai Emery ha ganado ligas como en Francia. También llegó incluso al Valencia en sus comienzos a puestos incluso de competencias internacionales, esto en torneos largos, pero se especializó también en ganar copas y ganó la Europa League con el Sevilla 3 veces, con el Villarreal e incluso con el Aston Villa regresó a un torneo como la Conference League. Tal vez él tiene ese secreto para jugar partidos de eliminatorias europeas y ganar este tipo de competencias que digamos que son de formato corto, así sean esparcidas durante el año. Rotundamente sí, y además es que lo ha hecho con equipos distintos. Ha cimentado su palmarés ganando trofeos del CAO, pero cuando se fue a París ya empezó a ganar campeonatos de primera división. Y en el Aston Villa está aunando muy bien el competir en torneos del CAO sin que los números en liga se resientan. De hecho, yo siempre pensé que la ruta más corta hacia la felicidad de Emery en el Aston Villa iba a llegar en los torneos del CAO. Más que nada porque acabar alto en la clasificación de la Premier es dificilísimo por el nivel que hay. Y sin embargo, el primer gran éxito del Aston Villa de Emery ha sido acabar cuarto en Premier League y entrar, por lo tanto, en Liga de Campeones. Unai Emery sabía que en su primera temporada completa en el Aston Villa iba a jugar la Premier League
2 copas y la Conference League. Y preparó un plan a largo plazo para llegar con energía al mes de abril. Te voy a dar un dato que ilustra lo bien que el Aston Villa se mueve como bloque. Es el equipo de la Premier League que menos distancia ha recorrido en la 23-24. Y lo más llamativo es que haya sido el equipo que menos distancia haya recorrido por partido de toda la liga y a la vez el que, además con bastante diferencia, más veces ha hecho caer al rival en fuera de juego. Es decir, corriendo menos que todos sus rivales, colocándose bien, el equipo ha conseguido dejar en fuera de juego a sus rivales en más ocasiones que nadie en toda la Premier League, lo cual es hasta, te diría, que una rareza estadística. Eso te habla de lo bien que se posiciona el Aston Villa en el campo y de la gran concentración de todos sus jugadores. Y te voy a dar otro dato muy interesante que te habla de la competitividad del Aston Villa. Una competitividad que creo que nace de la astucia que ha tenido Emery siempre en los torneos del CAO, donde hay que saber moverse muy bien en márgenes muy finos y defender con inteligencia una mínima ventaja en el marcador. El Aston Villa esta temporada, con un marcador favorable, es el equipo que menos puntos ha perdido. Quiero decir que eso yo creo que le viene también del enfoque más calculador que uno tiene que tener en el fútbol de torneos del CAO, en el fútbol de Copa, en el fútbol europeo, y al final lo ha sabido traducir o llevar a cabo también en ligas. En mi experiencia, mi aprendizaje, mi proceso también de ejecución de partidos siempre va en la misma línea, un poco de cuando juegas ya partidos a dos partidos o juegas una misma final, el hecho de saber jugar los tiempos en ese partido, en esos 90 minutos, en esos 120 minutos y estar preparado para todo, ¿no? Y ser capaz de saber jugar cuando vas ganando y cuando vas perdiendo y ser capaz también de saber jugar con una eliminatoria donde el primer partido pues, te va a condicionar el segundo, pero si el primer partido pues aunque no puedas ser mejor que el rival, eres capaz de llevar y dejar el partido en un sitio donde el siguiente te va a dar la oportunidad contraria, pues tenerlo presente y sobre todo transmitírselo a los futbolistas. Al final los futbolistas, que son los que están en el terreno de juego, deben de saber ellos comportarse en cada momento de 90 minutos, en cada momento de 120 minutos y en cada momento de que las cosas están saliendo bien o las cosas están saliendo mal para poder esperar que cambie. Siempre le exigimos a los técnicos que tengan plan A, plan B, plan C y plan D. Muchos se van por un plan A que a veces empieza a estrellarse contra las paredes o a veces llegan a un plan A y plan B. Pero con Emery podríamos decir que la flexibilidad, que el ser completamente flexible, que todas sus filosofías o todos sus esquemas se pueden flexibilizar, podría ser una de sus armas más contundentes. Sí, sin duda. Y en el siguiente corte lo va a reconocer, porque Unai Emery prepara los partidos según 4 componentes. 4 componentes que, por otra parte, no van reñidos con la flexibilidad o con la libertad más allá de la teoría. Teoría y práctica, teoría y práctica. 2 elementos que siempre entran en conflicto y que entraron en conflicto en la final de la Europa League, que su Sevilla jugó contra el Liverpool en 2016. Podemos manejar de 4 componentes, ¿no? Cuando afrontas un partido, ¿no? Primero es a nivel táctico, la disposición, la elección del sistema, la elección de futbolistas para ese sistema y cómo lo desarrollan los jugadores. El segundo es a nivel técnico, cómo puede haber diferentes jugadores que marquen diferencias y que puedan hacer ganar un partido. La tercera es a nivel físico, que también los dos elegimos 2 equipos con futbolistas muy físicos para los duelos, para el despliegue 90 minutos a alto nivel de intensidad y alto nivel también de kilómetros. Y luego está la mentalidad. Entonces, el primer tiempo pues, se jugó con ciertas precauciones los 2 equipos, que no pasase mucho y sobre todo no tener errores. Pero llega un momento que marcan un gol y el partido ya es otro. Entonces ya el aspecto mental recobra importancia. Entonces en el descanso hablamos de que ya no podíamos especular, ya no podíamos esperar que no pase nada. Ya ha ocurrido, que han marcado ellos y además les ha dado alas. Y ya está a punto de marcar el segundo. Entonces, segundo tiempo, tenemos que empezar ya a enfrentar, ir a por ellos sin mirar ya cuestiones tácticas, sin mirar ya cuestiones técnicas, más que desde la mentalidad ir a por ellos y enfrentar situaciones, pisar área y querer hacer gol. Y en 20-30 minutos le dimos la vuelta al partido con un despliegue de inercia de ir hacia adelante sin mirar atrás. Emery ya lleva más de 15 años en Primera División, ha efectuado un periplo por buena parte de España y de Europa, tiene miles de días de trabajo a sus espaldas
Y para él todo ha ido tan seguido que cuando se para a pensar, lo que termina valorando más es el viaje que ha hecho para llegar hasta donde está ahora. Bueno, uno cuando está de entrenador, en el caso mío concreto, que lo vivo todo, pues bueno, con mucha intensidad y dedicación a cada momento, vas dando pasos sin darte cuenta o sin pararte a pensar lo de ayer. Vas todo actuando y evolucionando el día a día, pues otra vez a buscar pues, líneas de trabajo, líneas de análisis, líneas de mejoras, y llegas, ganas la final y dices, ¿qué ha sido bonito? El camino. O sea, lo bonito de verdad no es en lo último, ¿no? En lo que te quedas o en la fiesta final, ¿no? O la alegría que se transmite y se socializa en todo el entorno sevillista, ¿no? No, es lo que hemos vivido en el camino, en los procesos del camino, los momentos difíciles. Y por eso recuerdo mucho, ¿no? El perder contra el Oporto 1-0 en Ouedraogo, y en el vestuario, al final del partido, da una pequeña charla de 2 minutos diciendo el Sánchez Pizjuán va a ser otra cosa, ¿no? Y los jugadores ya salieron de ahí diciendo no, es que Sánchez Pizjuán va a ser otra cosa, y lo fue. Entonces quiero decir, todos esos recuerdos de esas eliminatorias, la del Valencia o la del Betis, pues también se concentran muchísimo luego en el final cuando ganas, ¿no? Pero lo bonito ha sido el camino. Y antes de irme quiero hablarte del Villarreal de Emery, porque fue ahí donde fuimos testigos del caso más extremo de equipo en el que prevalecía la técnica de los jugadores por encima del físico. Y Emery supo captar las características de su plantilla muy rápido e identificó muy pronto el tipo de juego que le tocaba instalar allí. Y en los partidos que tenía con el Villarreal en Europa, cuando le tocaba enfrentarse a un rival de mucho nivel físico, como un Bayern, como un Liverpool, como un Manchester United en una final de la Europa League, sus jugadores evitaban el primer toque, evitaban el pase precipitado, no daban el pase hasta tener la certeza de que el pase iba a llegar a su destinatario. En ese aspecto, en el Villarreal entendió que tenía un equipo con el que no podía correr demasiado y ralentizaba la velocidad del juego, hasta el punto de que, por ejemplo, en un Villarreal 1, Bayern de Múnich 0 de 2022, el jugador que más pases dio fue el portero, Jerónimo Rulli, que dio 45 pases porque el Villarreal tiraba la pelota atrás y esperaba que el Bayern presionase para entonces empezar a jugar, siempre dando pases muy seguros, muy seguros. Y, por ejemplo, en el Aston Villa ha cambiado, tiene un equipo más físico, algo más dinámico, en mi opinión, y consiguió el Aston Villa hace no mucho una victoria contra el Arsenal, en la que, primero, en la primera mitad, tuvo un bloque un poco más bajo, en algunos momentos se dejó dominar, y cuando vio que el Arsenal no tenía mordiente, salió del descanso a dominar ese partido, y lo terminó ganando por 0-2, quitándole la pelota al Arsenal, jugando muy bien y efectuando transiciones y contragolpes cuando el partido lo requería, como por ejemplo en el segundo gol que le marcó Oli Watkins a David Raya en una de las victorias más icónicas de Unai Emery en la Premier League. Entonces, ¿cómo podríamos definir su filosofía, Álvaro? La filosofía de Unai Emery, yo creo que tiene una filosofía para competir. Es innegable que su método funciona. Luis Fernando ha ganado 9 trofeos importantes en 18 años como entrenador. Es un método en el que, a mi entender, ningún jugador es imprescindible al 100%, y creo que el ejemplo está en esto que te voy a decir. Ganó la Europa League con el Sevilla en 3 años distintos, con 3 plantillas prácticamente distintas. Este es Unai Emery. O sea, no es un entrenador que diga, tengo un sistema 3-5-2 y no lo voy a mover nunca, voy a jugar siempre con este, vaya donde vaya. No, Unai Emery yo creo que se sabe adaptar muy bien y entiende perfectamente que la adaptación al medio es que la clave para la supervivencia como un entrenador y la clave para ser un entrenador de éxito. Además, un hombre que se intenta tanto adaptar a cada país que termina hablando el idioma, incluso muchas veces, pues, eh, tratando de vencer obstáculos con los mismos medios locales. Muchas gracias, Álvaro, por esta extraordinaria radiografía del manual de éxito de Unai Emery. A ti, Luis Fernando, ha sido un placer. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Ya escuchamos en la primera parte de nuestro podcast qué es lo que ha llevado a Unai Emery a ponerse dentro de esta lista de técnicos que han modificado el curso de los clubes en los que ha estado y que lo ha llevado a levantar trofeos y ser protagonista en diferentes sitios del planeta. Pero, ¿esto cómo influye en su táctica?
Porque una cosa es tener filosofía y otra es desarrollarla, ponerla en práctica en el juego. Para eso integramos a Héctor García, él es el editor en jefe de The Coaches Voice en español, a Marcos López Aragón, entrenador UEFA Pro y analista, y a César Torres, entrenador del fútbol profesional en Colombia. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa. Hola Luis Fernando, un placer. Placer, Luis, Marco Igual. y Ed, un gusto estar con ustedes. Bueno, comenzamos. Se habla de un máximo rendimiento de sus activos para alcanzar las máximas cotas. ¿Cómo ha hecho Unai Emery para conseguir estas máximas cotas donde ha estado? ¿Cuál creen ustedes que ha sido su principal arma, su principal concepto? Comienzo contigo, Héctor. Bueno, Luis Emery, yo creo que hay una palabra que le define como entrenador. Trabajo, 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 trabajo. Desde sus inicios como entrenador. Emery empezó en España como entrenador y con mucho trabajo. Todo el mundo que está cerca de él ve su manera de trabajar 24/7. Es un entrenador que vive por y para el fútbol, por y para la táctica, por y para sus equipos. Le ponen mucho trabajo, pero no basta solo con el trabajo. Hay que ser muy buen entrenador para alcanzar lo que ha conseguido Emery, ¿no? Y tiene esa capacidad de trabajo, le permite llegar al Villarreal y hacerlo muy bien, ir al Valencia y hacerlo muy bien, ir al Arsenal y hacerlo muy bien, aunque al final allí no consiguió títulos, pero sí que es verdad que llevó al equipo una dinámica muy positiva. Y ahora en el Aston Villa igual, ¿no? Él se atreve a llegar al equipo a mitad de temporada y el rendimiento lo estamos viendo, ¿no? Entonces, Emery es una figura enorme como entrenador, pero yo si tuviera que elegir, no sé si están de acuerdo Marcos y César, es mucho, mucho trabajo, mucha, mucha profesionalidad. Emery es un entrenador muy profesional, muy enfocado en su trabajo y tácticamente es un entrenador que tiene muchos conocimientos y lo hablabais antes, mucha flexibilidad, sabe manejar el grupo. En el Paris Saint-Germain también, pero siempre con la base de trabajar 24/7 casi. ¿Trabajo y algo más, César? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Héctor. Es muchísimo trabajo, muchísimo profesionalismo, pero también muchísimo conocimiento del juego, muchísimo conocimiento del ser humano como tal. Es una combinación, digamos que muy poderosa la que tiene, eh, porque digamos que se ha ganado el respeto, se ha ganado todo eso que todo el mundo le valora, no en equipos top, digámoslo así, sino que ha tomado equipos en algún momento en algunas crisis y lo ha llevado a máximos rendimientos, a conseguir títulos y todo eso. Entonces, eso es como decía Valdano, mucho conocimiento del juego, mucho conocimiento del fútbol, pero también no solo el conocimiento del ser humano en el sentido de la parte psicosocial, sino del entendimiento del juego, de cómo transmitir su idea, cómo hacerle llegar su idea. Y yo creo que eso es lo que más le resalto, esa versatilidad que ha tenido, esa adaptabilidad que ha tenido a los jugadores en cada uno de los equipos que ha tenido, porque no todos los jugadores que ha tenido han sido de las mismas características, pero él sí se ha adaptado a esos jugadores y ha sido como esa dinámica adaptativa al plantel que tiene, pero llevarlo a conseguir altos logros. Entonces tenemos trabajo y conocimiento de los elementos en Marcos. ¿Le agregarías otro más o no? Sí, yo creo que él es un estratega, es el estratega por excelencia. Es un tipo adicto al trabajo y además que no se complica. Para mí hay tres factores muy claves en lo que es la maximización de Emery. Uno es no complicar demasiado los mecanismos ofensivos de sus equipos. Él, a excepción de su etapa en el Paris Saint-Germain, donde juega un 4-3-3 desequilibrado, a mi gusto un pelín irreconocible en cuanto al sello Emery, su libreto se basa al final en un 4-2-3-1, donde al final se van alternando los mediocentros en salida de balón y que busca progresar por fuera y sobre todo atacar mediante transiciones súper, súper rápidas. El segundo factor es un profundo trabajo de análisis táctico, planes de partido detallados, concienzudos,
de ahí sus estadísticas tremendas en cuanto a eliminatorias europeas se refiere. Y tercero que quisiera destacar también es que es un verdadero experto en las acciones a balón parado ofensivas y defensivas. Te diría más, es que yo creo que de la pizarra de Emery podríamos ya hablar del laboratorio de Emery, porque el trabajo que hace Emery de este aspecto que hoy en día es clave en el fútbol actual, porque define muchísimos partidos, se asemeja a un proceso de I más D más I, ¿no? De investigación, desarrollo e innovación. Yo creo que esta es la fórmula que ha encontrado efectivamente Emery para ser un entrenador ultra competitivo y además, con los datos en la mano, uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol español. Hablábamos en la primera parte del manual de éxito de Emery y en este también hablábamos de flexibilidad. Lo ha dicho César también, como ustedes lo han escuchado. Y César, ¿cuánto tiene que ver esta flexibilidad también en todo su éxito? Es Emery tal vez el entrenador que mejor se adapta a los contextos competitivos de sus jugadores. Es decir, que le saca lo mejor, no importa incluso el sistema. Yo creo que es muy, muy importante porque finalmente hoy estamos hablando de entrenadores, pero siento yo que los grandes diferenciadores en el juego son los futbolistas. Eso no podemos, o por lo menos yo lo siento así, que siento que el protagonista es el futbolista. Entonces él no ha impuesto su imagen ni ha impuesto su presencia por encima de ellos, simplemente se ha bajado al nivel de ellos, los ha potenciado y el potencial le ha sacado mayor provecho en la idea de juego que ha sido camaleónica, digámoslo así, se transforma de acuerdo a todos los planteles que ha tenido y a todos los tipos de jugadores. Entonces, si tú puedes mirar, ha tenido en algunos equipos mediocentros que son solamente para marcar, para quitar la pelota, en algunos otros ha tenido una combinación con un mediocentro que juega más y otro que marca más, ha tenido todas las combinaciones, ha tenido diversidad de sistemas y aplicabilidad de sistemas. Cuando tiene que jugar a transiciones lo hace, cuando tiene que someter y hacer posesión lo hace. Yo creo que eso es muy valioso, hacer sentir que la diferencia la hace el futbolista, más allá de que él tenga una correcta lectura y un plan estratégico para cada partido y para cada equipo que ha dirigido. Héctor, para ti esta flexibilidad, ¿qué importancia tiene? Máxima porque esa flexibilidad táctica, pero también flexibilidad emocional y flexibilidad a nivel de adaptarse a distintos contextos competitivos, a distintos países. Emery ha estado, por ejemplo, entrenando en Esparta de Moscú, en Rusia. Esa flexibilidad le permite llegar al equipo y no imponer lo que él quiere, sino imponerlo desde la gestión, desde esa flexibilidad táctica. Es decir, él agarra al equipo, visualiza los efectivos que tiene, las potencialidades, también los defectos y a partir de ahí construye el equipo. Sin esa flexibilidad táctica, seguramente Emery, o sea, a nivel de entrenadores españoles, si vemos, ha entrenado en Francia, ha entrenado en Inglaterra, ha entrenado en Rusia y en todos los sitios ha tenido éxito. Eso le permite ser un entrenador con una enorme capacidad de adaptación, como decía antes, a todos los contextos que se puede encontrar en cada momento. Sobre todo, y lo hablábamos también antes, es un entrenador que esa flexibilidad táctica le permite tener gran éxito en las eliminatorias. Emery casi es un entrenador de especialistas en eliminatorias europeas por eso, ¿no? Porque sabe adaptarse a cada rival, sabe adaptarse a lo bueno que tiene cada rival y sabe adaptarse también a las situaciones en las que les puede hacer daño, ¿no? Y creo que al principio del programa era importante, ¿no? Emery, en la clase magistral que graba con The Coaches Boss, habla es la final contra el Liverpool en la Europa League, ¿no? Y él dobla laterales, es decir, no le importa posicionar a dos laterales en la misma banda porque él sabía que con eso se protegía pero a la vez dañaba. Pero si la gente ha visto la clase, habla también de la charla del descanso, es decir, él tiene un planteamiento y en el descanso no duran variarlo, en ser flexible para conseguir sus objetivos. Y yo creo que eso marca también el camino de Emery, ser inteligente a la hora de ser flexible para conseguir lo que buscas.
Sí, sin duda. Además es que esa adaptación, esa mutabilidad son competencias que hoy se requieren en los entrenadores. Es lógico, porque el fútbol de hecho está inmerso en una transformación y en una evolución que no solo es constante, que es que ahora también es rápida. Es decir, el fútbol evoluciona de manera constante y muy dinámica, ¿no? Hombre, Emery cuenta en su perfil con esas dos competencias, la adaptación y la mutabilidad, aunque también ha podido comprobar que adaptarse, pues no siempre es cambiar de sistema. Y ahí me refiero nuevamente a su paso por París, ¿no? Cuando tuvo que jugar ese 4-3-3 casi casi, entre comillas, autoimpuesto para dar cabida a estrellas de calado de Mbappé, Neymar y Cavani en el frente de ataque, ¿no? Que no lo ha vuelto a jugar prácticamente, ¿no? Pero que era poco reconocible. Desde entonces se ha mostrado siempre fiel a su credo. De hecho, yo creo que el mejor ejemplo lo estamos encontrando ahora en esta etapa en Aston Villa, donde él llega a un equipo en verdaderos problemas de rendimiento y aplicando su libreto táctico, 4-2-3-1 en ataque, 4-4-2 en defensa, pues no solo primero revitalizó el equipo, clasificándolo incluso para Europa, y ahora con Monchi en la dirección deportiva, que también creo que es parte muy importante porque están replicando esa dupla exitosa en el Sevilla, pues está a un paso de poder jugar la Champions League. Así es, efectivamente. Y ya para finalizar, este podcast, yo tendría mi última pregunta para ustedes y aprovechando estar con estos entrenadores que nos están brindando este insight en Unai Emery. En movimientos tácticos, hablabas ahora, Marcos, de jugadas preparadas del laboratorio, pero ¿cuál sería eh, la otra marca de la parte táctica de Unai Emery? ¿Ustedes cómo lo pondrían, si lo podemos definir en una frase corta? ¿Cuál sería la definición de los planteamientos tácticos de Unai Emery? Comienzo por ti, Marcos. Uy, yo lo tengo claro. Para mí, si tengo que elegir un aspecto táctico de Emery, me quedo con el control magistral, delicioso de la distancia entre líneas. Para mí, Emery es el mejor entrenador del mundo actualmente en esta faceta. Si observamos, por ejemplo, este mismo Aston Villa, el perfilado perfecto de los 10 jugadores de campo cuando defienden, es como una coreografía, como si todos los jugadores, los 10 de campo, estuvieran unidos por gomas elásticas, formando una especie de tela de araña. Es delicioso ver cómo realmente bascula el equipo, se van perfilando, orientando la presión, controlando la distancia entre líneas y a la espalda de la línea defensiva. Para mí es delicioso y yo solamente ha habido un equipo al que se lo he visto hacer de una manera similar, que fue en la primera etapa, digamos, del cholismo, digamos, del Cholo Simeone cuando jugaba el 4-4-2. César. El orden, yo digo que el orden es sentir que controla los partidos, así no tenga la posesión de la pelota en algunos momentos. Es cuando tú como entrenador sabes que el rival lo estás condicionando a hacer lo que tú quieres que haga. Es eso que muchas veces, digamos que no está no lo alcanza a visualizar el espectador, no lo alcanza a visualizar el periodista, pero es saber que él sí sabe que está controlando el juego, que está condicionando el rival y que lo está llevando al lugar donde lo quiere llevar para inmediatamente la parte estratégica aparece y conseguir los resultados como los quiere conseguir. Yo pienso que es como ese ajedrecista que va llevando a su contrario a donde lo quiere llevar hasta que le da la estocada. Yo pienso que eso se lo valoro muchísimo. Si me dejan ahí meter un poquito mi cucharadita, viajaba con él desde Londres a Madrid. Alguna vez nos tocó por casualidad, por coincidencia, hombro a hombro en el avión y empezamos a hablar de táctica. Y él me decía, yo, como dice César, voy mucho al orden, pero sobre todo que mi equipo salga con el pie derecho en la cancha e imponga sus condiciones. Héctor. Sí, al final es eso, ¿no? Yo creo que hay una cosa que de Unai Emery y es difícil recordar un partido de sus equipos. Sí que es verdad que la gente me puede decir esa eliminatoria del Paris Saint-Germain-Barcelona, pero esa eliminatoria, bueno, hay contextos competitivos, pero es muy difícil recordar un partido de un equipo de Emery en el que se le vea totalmente desarmado. Es lo que hablaba Marcos y César.
son siempre equipos muy ordenados, con las ideas muy claras, con las líneas, independientemente de los sistemas que haya utilizado en sus equipos, siempre las líneas muy ajustadas, con buenos balances. No se ven grandes espacios entre líneas, entre los jugadores. Es un orden casi marcial, ¿no? De los jugadores salen al campo sabiendo lo que tienen que hacer y no importa lo que ocurra. Él jugó una final de la Europa League contra Dnipro, y el Dnipro se adelantó en el marcador casi al comenzar el partido. Tú tienes un planteamiento y eso te puedes ordenar. Pero no, el equipo siguió jugando ese Sevilla, siguió jugando lo mismo, junto ordenado, y acabó ganando esa final. Eso es lo de que identifica a Unai, ¿no? Que sus equipos son muy, muy identificables. Cuando ves a un equipo de Emery lo reconoces por su orden, por las líneas, no hay desajustes y siempre, al margen de todo eso, son siempre equipos, como se está viendo también en el Vila, ultra competitivos que pueden ir a cualquier campo y ganar a cualquier rival. Héctor, muchísimas gracias. César, un placer. Marcos también, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, chicos. Un placer. Chao, chao. Gracias a todos por la invitación. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Hasta acá nuestro podcast en nombre de Álvaro Romeo, de Héctor García, de los entrenadores invitados a esta mesa de análisis y en el mío propio de Luis Fernando Restrepo. Les decimos muchas gracias y los esperamos en nuestra próxima edición del podcast de The Coach's Voice en español. Hasta pronto. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.